Profesor y licenciado en Historia de las Artes Plásticas, de acá de la Universidad de La Plata. Es profesor titular de Historia de las Artes Visuales 1, Epistemología de las Artes, investigador de la Facultad de Bellas Artes y profesor titular de la Cátedra Historia Sociocultural del Arte. Departamento de Artes del Movimiento, UNA, realizó la Maestría de Gestión y Políticas Culturales del Mercosur, Universidad de Palermo, y fue becario del Instituto Ítalo-Latinoamericano, Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Fue jefe del Departamento de Estudios Históricos y Sociales entre el año 2004 y 2007 y es docente de cursos de posgrado, extensión universitaria y de capacitación docente. Director de Artes Visuales, Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti de la provincia de Buenos Aires en el año 2008. Realiza trabajos de investigación en el Centro de Conservación y Restauración de acá de la Universidad de La Plata y el Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano. Asesor en la Dirección de Enseñanza Artística de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y fue integrante del equipo de capacitadores del programa Arte en las Escuelas. Actúa también en el presente como consejero académico de la Facultad de Bellas Artes de acá de la Universidad de La Plata y fue consejero superior de la UNA durante el periodo 2007-2015. Un poco el concepto del vitral, un símbolo y arte, esta idea que por ahí vamos a expresar después, acerca, que esto sí yo lo trabajo en la Cátedra de Historia del Arte. Nosotros estamos acostumbrados a ver las imágenes desde la perspectiva de la iconografía y el estilo, que de alguna manera es una herencia del siglo XX en cuanto a que nos da la solidez a los investigadores para observar y poder hablar sobre algo observable. Pero no siempre se trabaja la hermenéutica de la imagen, o sea, la experiencia de esa relación que se establece con la imagen y la experiencia, en el caso del vitral, que se establece con el ámbito en el cual está y el clima en el cual aparece. Las corrientes de historia francesa, fundamentalmente lo de la Nouvelle Histoire, los discípulos de Legault fundamentalmente, han empezado a trabajar en ese marco, André Chastel, por ejemplo, de la pragmática de la imagen. Y creo que si hay una disciplina en la cual la pragmática de la imagen funciona a pleno, es el tema del vitral. Fundamentalmente en su marco originario, que es el marco medieval, que es el marco religioso, en el cual ese clima lumínico, esa materialización de las ideas de la Bas-Sujet de Saint-Denis de entender a Dios como luz y entender de alguna manera esa experiencia sagrada en esa vivencia lumínica, parece que el vitral es uno de los que, una de las disciplinas que mejor presenta esta mistagogagía, ¿no? Esta idea de generar una estética de la presencia y una irrupción. Vieron cómo es la oración en el sentido religioso, que en esa ida y vuelta uno va profundizando un conocimiento y un vínculo, un encuentro con lo sagrado. Creo que desde esa perspectiva el vitral es un arte privilegiado y por eso esa frase de un gran conocedor fundamentalmente del arte del Renacimiento como fue André Chastel, que el objetivo manifiesto del vitral es sublimar la arquitectura. O sea, la arquitectura de alguna manera es una experiencia espacial, el vitral la sublima, o sea, construye esa experiencia sagrada y de este modo tan particular que es la magia del gótico, de entrar a Dios desde la sensibilidad, desde la sensualidad, ¿no? Cosa que en otro momento por ahí no era tomado. Y por eso de algún modo creo que fue tan difícil a lo largo de la historia del arte occidental poder reconstruir la disciplina del vitral con otras perspectivas de pensamiento, con otros marcos cosmológicos, si se quieren, porque de algún modo ese inicio, ese principio de encontrar en el gótico la experiencia sagrada desde el punto de vista de la experiencia de la luz y del vitral no tiene parangón, ¿no? O sea, de algún modo quedó marcado a fuego y por eso no es casualidad que cuando uno habla de vitral necesariamente se remite al gótico, a la Edad Media y al arte sagrado. Sí.
El concepto de vitral, de alguna manera, como los que trabajamos en el ámbito de la facultad, hablamos así, bueno, el objeto de estudio, ¿y qué hablamos cuando hablamos de vitral? Hay una definición de Marcelo Ver. Yo estoy acá parado y tapo al resto, ¿verdad? Así que vamos a ver si puedo. Acá no tapo. ¿Sí? Marcelo Ver, en 1946, en este texto que se llama Le Vitral, él define el concepto de vitral, ¿no? Lo que sería el objeto de estudio de toda esta jornada. Y él dice, el vitral es una obra de arte como tal, no puede ser producido en serie, forma parte integrante del monumento que lo recibe y debe ser diseñado y ejecutado en función de la arquitectura, del lugar que ocupa, de la decoración que lo acompaña, de las vidrieras vecinas, de la atmósfera interior del edificio, en función del rol que debe jugar, ya sea este decorativo o instructivo. Y acá marca unas pautas muy importantes, que no quiere decir que quien no cumpla con eso no hace vitral, pero sí esta idea de en dónde dimensionamos el concepto, el objeto de estudio vitral. En principio esta idea de ese concepto de obra de arte como obra única y repetida, ¿sí? Que si bien en el arte contemporáneo eso ya no funciona, pero sí instalado en ese concepto, ¿no? Cuando se hace un vitral, es un vitral único de alguna manera. La otra parte es integrado un monumento, o sea, es muy difícil hablar de un vitral si no hablamos de arquitectura, ¿sí? Y es muy difícil entender un vitral desprovisto del ámbito y la relacionalidad con la arquitectura, porque es un elemento que compone, dialoga y está en ese acto complementario con el diseño y la puesta en obra de la arquitectura. Y esta idea de ¿por qué? Porque fundamentalmente el vitral no es una obra que utiliza la luz y utiliza la experiencia espacial, ¿no? Cuando hoy hablaba recién sobre el tema del gótico y esa vivencia de lo sagrado a través del vitral, esta idea de que no es un objeto, sino que a través del objeto se genera una experiencia ambiental. Entonces, desde esa perspectiva, pensar en un vitral es pensar no solo en el objeto como es un cuadro pictórico, sino en un objeto que genera una experiencia ambiental. Y esa experiencia ambiental está en relación con el espacio y obviamente con la arquitectura, ¿no? Ahí yo tomo, desde el punto de vista de la arquitectura, en función de mi maestro, Juan Cristián Herrero del Club, desde Siegfried Giedion, ¿no? De la arquitectura como experiencia, como un espacio-tiempo, ¿no? En ese sentido. Bien, y por eso dice, de la atmósfera interior del edificio, en función del rol que debe jugar, ya sea decorativo o instructivo. Después tendrá otras funciones, sentido, significado, pero tenemos que entenderlo en ese ámbito, ¿no? Ese objeto de estudio. De algún modo, a mí me gustaría disparar en esta jornada de trabajo esta idea de entender el vitral como bien cultural. Este concepto que yo aprendí de la gente de la Sapiencia de cuando uno habla del patrimonio cultural, primero centrarse en los bienes culturales. Y hablábamos con Martín, un poco en el corrillo, el valor que tiene para una sociedad y una cultura dar sentido a esos bienes culturales. Y de alguna manera, y que esos bienes culturales no salen de las galeras, o sea, no se construyen porque sí, sino que necesitan conocerse a través de investigación, de conocerse a través de un estudio sistemático, y recién ahí es cuando pueden emerger los elementos que lo hacen interesante para toda la sociedad. Y en ese marco, lo mismo, la conservación o la restauración son consecuencias de esos estudios y esa jerarquización del bien como bien cultural. Entonces, desde esa perspectiva, esta institución, que es el Corpus Vitreanum Mediaevi, que está desde 1952, ven que dice que reagrupa historiadores del vitral, su objetivo es el estudio de obras antiguas ejecutadas hasta el siglo XIX, que publica regularmente los resultados de sus trabajos, así como pautas de conservación y organización del trabajo. Ahí está el sitio de internet
y del cual, por ejemplo, Argentina no forma parte, ¿sí? Y sería interesantísimo generar gestiones como para que Argentina empiece a formar parte de este grupo para, de alguna manera, insertarnos en todo lo que es el mundo de la conservación y la puesta en valor de estos bienes culturales, como es el caso del vitral. Después está el ICOMOS desde el año 2009, que un comité híbrido dice que coparticipa el Comité para la Conservación de los Vitrales, nacido del seno de este corpus vitrario, ¿no? Y ve que dice, de su trabajo se desprenden directivas para la conservación, restauración de vitrales, cuya primera versión, dice, surge bien en 1989. La importancia que es que nuestras instituciones pertenezcan a estos grupos internacionales, porque son, yo sé que mucha gente acá ha estudiado en el marco de UNESCO, en el marco de ICOMOS, son casi las referencias desde las cuales uno aprende y de alguna manera va construyendo estos insumos para la preservación patrimonial. O sea, muchas veces se ve con desprecio este tipo de instituciones por el hecho de que son instituciones de consulta, son instituciones que de alguna manera no generan más allá de un ámbito académico de estudio, pero es importante que nuestro país y nuestros ámbitos formen parte de estas núcleos. Y de alguna manera, acá sí, ya ubicado la idea de bien cultural para el vitral, definido nuestro objeto de estudio, un poco una síntesis de a dónde apuntábamos con este trabajo. Insisto, que no es un trabajo, una exposición en términos de gran conferencia, sino como un disparador para jornadas de trabajo. O sea, está enfocado en ese sentido. Y esta idea de ver que dice que el trabajo desarrollará de modo sintético cómo el vitral, desde su proceso productivo alquímico de la producción de materia a partir del fuego, como desde el receptivo integrado de la arquitectura y su supresivo de la luz, cualifica la experiencia arquitectónica del espacio. Y si bien su marco óptimo fue el modelo mitagógico medieval, la entrada en el modelo moderno de la racionalidad absoluta, pretendidamente diáfana, y dimensionable de patrones lógico-matemáticos y positivistas, no le hizo perder su valor cualificador a la experiencia del espacio, a su potencial como agente privilegiado del uso expresivo de la luz desde diferentes usos y funciones. Un poco esto yo ya lo hablé en la introducción, y de algún modo lo que vamos a hacer es simplemente una síntesis de algunos puntos específicos de la historia occidental vinculada al vitral, muy sintético, y del cual voy a tomar gran parte de este texto de las arquitectas uruguayas, que lo muestro brevemente como para que conozcan el texto. Se baja gratis de internet, creo que es interesantísimo que lo tengan. Este es un cuadro sumamente pedagógico porque está armado, un poco parece que es el cuadro. Decíamos recién, la historia del vitral arranca con todo en lo que sería la Baja Edad Media, ¿no? Entre el siglo XII a XIV. Luego en el XV y el XVI todas las ideas renacentistas, de alguna manera, esa vuelta a lo clásico hace perder este misterio, esta mitagogía que planteaba el vitral, y después entra como un estado de hibernación la técnica del vitral y renace hacia el siglo XIX desde el marco de la mirada romántica, de las arts and crafts, ¿sí? Y de alguna manera lo que yo creo que es la obra cumbre del gótico en cuanto a esta experiencia con lo sagrado, que es la Saint-Chapelle, que es este concepto de relicario, ¿no? O sea, la idea de relicario es acoger algo sublime. Bueno, de algún modo esa experiencia está en la Saint-Chapelle, y que de algún modo creo que es donde mejor se consuma esto que estaba hablando recién respecto al vitral, la arquitectura y esa experiencia mitagógica. Esto es en esta idea de entender los bienes culturales, el estudio de los bienes culturales, este sitio de la Catedral de Chartres, que está generado
por el Ministerio de Cultura francés. Alguna vez quizá acá en la Catedral de La Plata se pueda hacer esta experiencia virtual de una visita a los vitrales de Chartres, que yo ahora no quiero molestar más, pero si uno se mete en el sitio, tiene el plano de la catedral y va punteando y va viendo uno a uno todos los vitrales, de los cuales puede seguir el programa iconográfico, puede seguir la historia, la tecnología. Es casi una visita a la catedral, un reconocimiento de todos los vitrales desde esta herramienta maravillosa que es la internet. Yo lo sigo tapando a ustedes. Así que esto es simplemente para conducirlo a que miren este sitio después en su casa y tiene una visita, un estudio tranquilo de todos los vitrales de Chartres. Ven, este es un ejemplo, o sea, si uno ingresa a uno de los ventanales, cada ventanal me va a poner qué motivo iconográfico es, yo ingreso y lo puedo ir viendo, accediendo a detalles, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de una de las partes de los vitrales de Chartres, y son los que uno puede instalar uno a uno si accede a esta visita. Esto de algún modo creo que es redundante, acá todos conocen cómo el vitral medieval generaba esta idea, desde el punto de vista de la producción, los encargues de las personas de la comunidad, ¿no? La catedral realmente era un proyecto colectivo, ¿sí? Que tenía que ver con un acto de expiación y que de alguna manera era la joya de cada ámbito urbano, ¿no? La monarquía tuvo que ver, pero también fundamentalmente el esfuerzo de la comunidad. Cómo estos vitrales de alguna manera no solo cuentan la historia sagrada, sino potencian o reivindican los gremios, toda la vida en comunidad. Realmente un lugar en el cual convergen todas las fuerzas cívicas en función de una ofrenda, ¿no? Que eso desde el punto de vista alegórico es maravilloso, ¿no? O sea, una comunidad que trabaja en pos de una ofrenda hacia lo sagrado. Y la estructura de lectura, que de alguna manera sigue la línea de los vitrales de aquí de la catedral, que es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. El vidriero, o sea, de alguna manera, no quiero detenerme en esto, pero sí en convocarlos a que visiten esta página y van a poder de alguna manera tener todo el programa iconográfico de la catedral de Chartres. Otro ejemplo. El tema del polilobulado, después eso yo calculo que todos los expertos en vitrales van a hablar de la construcción de la imagen, de la composición, del uso del plomo, etc. Sí marcar acá, ven, la gran diferencia de estos vitrales medievales con estos, diríamos, vitrales renacentistas, ¿no? Que en este caso, en un palacio medieval francés, que hoy es el museo un museo medieval, un museo renacentista, perdón. ¿Cómo ven? No sé si se alcanza a ver la diferencia de cómo se trabaja primero el tema de la figuración plena. El mismo Art Nouveau, ¿sí? Que es característico también, que hay mucho trabajo en vidrio en ventanales de Art Nouveau, responde a esta idea de entenderlo como una imagen, entenderlo como una figuración. Y de algún modo casi más cercano a lo pictórico que a lo que podría ser esa experiencia ambiental lumínica. Esto es de Mackintosh, ¿no? En la Escuela de Arte de Glasgow, y de algún modo mantenemos esta línea. Quizás acá, que esto es la experiencia de Mondrian, y Itten fue el que desarrolló la investigación sobre vitrales en Bauhaus, ¿sí?
fundamentalmente en la primer Bauhaus, ¿no? O sea, en la Bauhaus de Weimar, y donde de algún modo se empieza a encontrar, salirse del modelo de imagen-cuadro y entrar a trabajar el vidrio coloreado en un discurso racionalista moderno, ¿no? O sea, acá nos alejamos de la experiencia mitagógica y lo sagrado, pero sí se reincorpora el vitral en el marco del ámbito arquitectónico y en el marco del uso lumínico, ¿sí? Pero fíjense lo notable del cambio en términos de qué cosmovisión está detrás de esto, que es ese mundo moderno, racional, de alguna manera geométrico, estructurado en querer ordenar todo en marcos lógico-matemáticos. En el Art Deco también trabajó, esto es la Complutense de Madrid, un ejemplo de vitral, pero de alguna manera el Art Deco simplemente, no simplemente, pero digo, es otra estructura formal con referencia al Nouveau, pero en cuanto al uso-función en este ámbito de la pragmática de la imagen, estaríamos en la línea tradicional. Yo creo que el quiebre desde el punto de vista de volver a entender el vitral o el vidrio con el lenguaje arquitectónico lo hace Bauhaus en la década del 20, ¿no? En Alemania. Y ese fue el disparador para Stoltenmeyer en Brasilia, que la arquitectura moderna reconozca de nuevo al vitral como una disciplina que trabaja la experiencia espacial, ¿no? O sea, fíjense en términos cómo se puede retomar quizás otra experiencia, otro tiempo de la experiencia de lo sagrado, ¿no? Si a mí me apuran en término alegórico, esto es Concilio Vaticano II, o sea, es una adecuación de la experiencia de lo sagrado, pero volvemos a entender el vitral en el marco de un ámbito, un uso expresivo de la luz y un encuentro, una estética del encuentro de la presencia. Hubo dentro de la arquitectura moderna, Fernández Leger en la Biblioteca Universitaria de Caracas, este tipo de trabajo, que esto está en línea con Bauhaus, ¿no? O sea, pero vuelvo a insistir, este recurso del uso del vitral en diálogo con la arquitectura, en diálogo con el ambiente, con el espacio. Respecto a los materiales, ahí vuelvo a citar el texto de las arquitectas uruguayas, esto lo saben mejor ustedes que yo, pero sí, las grisallas como elemento principal en el marco medieval, la emergencia del amarillo de plata fundamentalmente a partir del Renacimiento y desde el siglo XVI en adelante el uso de los esmaltes que requieren alta temperatura y que transforma la técnica y de alguna manera la imagen también del vitral desde ese punto de vista de lo técnico. Esto es simplemente para mostrar esto también lo tomé de la página 38 de esta arquitecta, cómo Teófilo habla de cómo se preparaba, dice, la grisalla, utilizando como fundante una parte de vidrio verde, una parte de vidrio azul, finamente molido, y una parte de óxido de hierro y cobre que logra mezclado con vino y orina. Talleres colectivos, es decir, bueno, se plantea un objetivo, ¿no? Decía ahí. Entonces no es que hay una cabeza que genera ese diseño, sino el profe va acompañando casi como un coaching, un trabajo colectivo, se va viendo las posibilidades desde la historia de la Prida que identificaría, o sea, esa idea de un taller colectivo desde esta perspectiva. O sea, es un diseño consensuado, pero existe un diseño previo. Más que diseño previo, es un diseño construido con un seguimiento de alguien que de alguna manera conoce el tema, que eso es obvio, no lo digo obvio, sino que se puede generar de otra manera, pero me parece que es interesante que alguien que conoce la técnica, que sabe de los límites, que de alguna manera puede darle dimensión real a algo, concreta a lo que voy, va conduciendo a ese desarrollo. Que esa de alguna manera es el modelo docente moderno, o sea, no es el que baja el saber
e impone una autoridad, sino que co-construye con el resto y nos va conduciendo al mejor camino, casi como un acompañamiento.